No nos podemos engañar. Admisión de parte, relevo de prueba. Entonces, para atender un asunto legal, buenos días, licenciada, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, vuestro honor. Y cuando uno empieza por las mañanas así con gente con esa voz tan imponente, pues yo tengo que decir vuestro honor. Gracias. El honor es nuestro, licenciado. Gracias por la invitación nuevamente. Y quiero que hablemos un ratito en esta mañana de la historia, ¿cómo es? Lloviendo sobre mojado, ¿no? La historia que tristemente hemos estado siendo testigos por estos últimos años, y es repetitivo porque nosotros en el blog de ibenmontes.com, yo tengo un blog, o juristacristianos.com, yo voy reseñando muchas de las cosas que hablamos aquí, hay más información profunda, y hemos tocado varias veces el asunto del ciclo de la violencia doméstica, pasan 2 o 3 años, pasan 2 o 3 meses, y vuelve la racha esta, como, ¿verdad? Acérquese al estrado, por favor, licenciada. Nos acercamos al estrado, vuestro honor. El alguacil. Pues ciertamente, nosotros tenemos que ver, hace poco el licenciado Juan Manuel Frontera hizo un artículo donde él hablaba de unos informes que aparentemente el Poder Judicial, ¿verdad? Como se le cambió el nombre, los tribunales, se le mandan a hacer y le hacen unos informes de cómo está el asunto de la violencia doméstica, qué recomendaciones, qué errores, qué podemos hacer. Y hace un artículo en Metro muy interesante que dice que cuelan el mosquito y dejan pasar el elefante o algo parecido. Y era bien interesante porque le hace unas cuantas referencias a preguntas, ¿no? ¿Y qué pasó con el informe que decía esto? ¿Qué pasó con el informe que les recomendaba, por ejemplo? Y estamos trayendo esto porque ciertamente, este es el tema que yo digo, nosotros no podemos tener la esperanza en el sistema, ya lo he dicho antes, y el otro día cuando yo hablaba de esto hace unos cuantos meses, ustedes, y ve, pero no digas eso, porque la gente las mujeres o los hombres que necesitan ayuda para salir de un ciclo de violencia doméstica pueden pensar que el sistema no hay nada que hacer, ¿para qué vamos a hacerlo? ¿Para qué vamos a denunciar? Ciertamente no podemos hacernos de la vista, no nos podemos engañar, ¿ves? Y el licenciado Juan Manuel Frontera decía, este Poder Judicial ha tenido una encomienda o una cruzada de enseñarnos a nosotros o a los jueces cómo utilizar la A, la E, la G, la TODE, el lenguaje inclusivo. Y entonces vemos que la evidencia en el día a día es que la mayoría del personal que está trabajando y donde termina la cadena, que son los jueces, aparentemente hay una desconexión o empatía con lo que está pasando. Incluyendo juezas. Claro. Que lleva más de 10 años con la ideología de género entrenando across the board a todas las ramas judiciales. Exactamente. Y las feministas en estos días, ¿viste la conferencia de prensa de las feministas diciendo los desembolsos, la emergencia nacional de esta administración? Y estamos en el mismo sitio. Lo decían las feministas del colectivo radical de este país. O sea, ellas decían que necesitaban más dinero. No, que los resultados positivos de protegerla eran nulos, eran cero, o sea, a pesar de los desembolsos y de los algo así. Emergencia nacional. En derecho dicen admisión de parte, relevo de prueba. Eso es así. O sea, si una parte que es la más interesada en este asunto que se le ha criticado, que es un embudo de dinero, dice, a pesar de tener todos los miles de dólares, pues esto sigue igual. Pues entonces, yo digo definitivamente que es importante y sobre quién recae la responsabilidad última de que esto se acabe, porque todo el mundo quiere que se acaben los maltratados, que se acabe la violencia completa, pero en este caso, cuando tenemos 3 muertes en una misma familia, una mujer a manos de un hombre, ¿verdad? Pero obviamente eran esposo, marido, pareja, como usted le quiera llamar. Sabemos que esta violencia no afecta solamente a la mujer,
afecta a la familia completa. Y los que decidieron mal, que es lo que ha estado en la discusión pública, Ivette, es ese juez o esa juez que no proveyó la protección que esa víctima buscó. Y ahí es lo que vemos cuando nosotros decíamos, el tribunal no te va a proteger. No te va a proteger. Así que suena fuerte, ¿por qué? Bueno, hay gente que tiene que tener, como se le ha estado pidiendo cuentas, rendir cuentas a los tribunales, ahora van a estar buscando malabares a ver cómo le hacen cumplir, porque el tribunal es el único, el poder judicial, o sea, la jueza presidenta, la juez presidenta, que es la administradora de los tribunales, finalmente es la responsable de lo que hagan o no hagan los jueces y todos los que están por debajo, hasta los abogados. Nosotros somos y estamos sujetos a ese rigor jurídico, ético, mejor dicho. Así que está en las manos de la licenciada presidenta Maite Oronos lo que pase o lo que no pase a las víctimas de violencia doméstica. No hay otra cosa que decir, porque los informes claramente dicen, en este caso, decían, uno de los ejemplos que tenían que hacer un ejercicio de la letalidad, o sea, cuán agresivo o cuán mortal o cuán peligroso podía ser una persona, ¿verdad? Que busca en este caso, que se le acusa de violencia doméstica y ya sea porque usa armas, ¿verdad? Es agresivo o tiene reincidencias, así por el estilo. Así que el punto es, y yo pensaba en estos días, de verdad que el último lugar y el último resguardo de la mujer y de la familia es la iglesia. Son las organizaciones sin fines de lucro. O sea, aparte de la familia, ¿por qué? Lo que pasa es que cuando la familia está envuelta en una situación como esta es bien fuerte. ¿Y cómo entonces vamos a atacar esto? Que es tu pregunta, pero ¿cómo lo vamos a atacar? Tenemos que empezar identificando los maltratantes y el perfil de un maltratante. ¿Y eso ¿Por para qué? un tribunal lo va a solucionar? No, por eso es que te estoy diciendo, esto no empieza hoy. Esto empieza desde que tú estás sentado con un niño a los 4, o una niña a las 3, a los 4, a los 5, a los 7, a los 12, cuando empiezan a empezar a estar atraídos también por niños o niñas, porque no van, acuérdense que llega un momento que la juventud, el amorío y la cosa no van a identificar que una actitud no es normal, porque ya cuando tú estás envuelto y enamorado, ya está, es muy tarde. Y entonces yo hago este llamado a que suena un poquito repetitivo, pero ustedes saben que antes en las escuelas daban cursos y clases y proyectos de aborto, de droga, de alcohol. Ya eso no lo dan. Y usted va a decir, pero ¿cómo es posible que no lo den? Bueno, porque yo pregunté a mi sobrina y ellas ya no le dan esos trabajos. Y eso era parte de una investigación. Y yo digo, sí, Juan Carlos. Te quería preguntar si mi apreciación es la misma tuya. Mencionaste ahorita a la familia, pero yo he escuchado a muchas familias decir, yo reconozco que en algún momento lo he dicho, de que yo no me voy a meter en esa situación de maltrato de este miembro de la familia o de los muchos problemas que tienen, porque yo digo algo, se enojan conmigo y después los veo contentos. Eso ha permeado en la mayoría de las familias, porque es un hecho cierto, después vienen y se reconcilian, pero eso no quita de que yo haga la gestión. No, por eso digo, es que ese trabajo, por eso es que hablo de la familia, de la iglesia como institución, porque no necesariamente las recomendaciones uno las recibe de los familiares, lo recibe de un tercero, y a veces en esos aspectos, en esos grupos, organizaciones sin fines de lucro, por eso es que la escuela es un ente tan importante, porque opina gente que no tiene interés, tú te vas de aquí para tu casa y te digo lo que es, ¿sabes? A quemar ropa, esto es así, esto es así, esto es así. Sí, pero el punto es que no podemos descansar en que, va a haber una ley que va a hacer esto, va a hacer esto y va a hacer lo otro. Sí. O sea, porque hay unos rastros, mira, hay unos aspectos, aún, mire, yo he visto gente que usted no me va a creer, doctoras, ingenieras, abusadas en una relación de violencia doméstica. Y usted va a decir, pero ¿cómo va a ser tanto estudio? Es que tanta educación. No, es que cuando tú estás envuelto con un manipulador o una manipuladora, es bien difícil.
y si estás enamorado, y si tienen algún tipo de relación, no, esto va a pasar. Mire, usted tiene que tener estos rasgos. Usted no va a aceptar que ha sido abusada emocionalmente, porque es una afrenta. Que como yo me dejé. Licenciada, escuchándola hablar, pienso cuántas iglesias han sido fuente para que ese maltrato termine, porque han intervenido como iglesia y nadie les reconoce. Sí. El gobierno ni siquiera les reconoce. ¿Sabe por qué les digo? Porque yo conozco una persona que era maltratada y nos los ocultó, una persona muy cerca a nosotros nos los ocultó, hasta que un día el hombre casi la secuestra y ahí nos confiesa. Yo fui donde el pastor de la iglesia, el pastor dijo, yo me le voy a meter allá, y llamaron al caballero a capítulo. Ellos tienen autoridad y ellas tienen autoridad, porque esos son los que están todos los días con la gente. Claro. Por eso le digo, el gobierno, la ley, aquí no, ¿qué fuera de Puerto Rico si no existieran las iglesias y las instituciones que agrupan gente, que los escuchan, que están con ellos? Muchas veces las mismas agencias no dan abasto y tienen que buscar a quién, organizaciones que los escuchen primero, que le den refugio si tienen que salir corriendo, porque ¿quién van a llamar? Regularmente cuando tienen que salir corriendo a las 2 de la mañana y no tienen papás ni mamá, tienen que llamar al pastor o a la pastora para que me refugie. Así que, por eso le estoy diciendo, tenemos que tener cuenta de que tenemos un ámbito de control o de apoyo más grande de lo que pensamos fuera de los gobiernos, porque los gobiernos se creen que, ¿verdad? Que no, porque yo te voy a dar esto, dame aquello, no, yo he sido tan bueno. Y tarde o temprano esto lo tenemos que atajar antes. Pero ¿por qué razón sería que el Estado decidió eliminar, como decía usted hace un ratito, por ejemplo, de las escuelas, aquellas charlas tan famosas, tan buenas, que entendemos que fueron, no sé, tuvieron una influencia? Pues ustedes le tienen que preguntar, cuando ustedes cada vez traen aquí al vicepresidente de Educación, trajeron una vez al presidente de Educación, o sea, tienen que preguntarle, lo bueno no se cambia, ¿por qué? Cosas básicas. Yo pregunté a mi sobrina, ¿no están? ¿Por qué no están? ¿Los de tus valores cuentan? No, sí, pero muchas veces le hacían hacer un proyecto a las niñas y a los niños sobre el aborto, sobre la terminación de embarazo o sobre el embarazo. O sea, nosotros no sabemos ni dónde quedan los riñones. O sea, nosotros, encima de eso, nosotros no sabemos cómo, los niños no saben cómo manejar dinero. O sea, documentos, información de nutrición, no saben nada. O sea, son cosas básicas que uno dice, pero ¿por qué estamos aquí? Porque lo básico se ha echado a un lado. Así que yo digo, mira, por ejemplo, en este caso, una de las artimañas o los rasgos comunes de los manipuladores, y estoy tratando de dar este pie forzado para que en las instituciones como las iglesias, que reúnen gente toda la semana, que hacen avanzadas y hablan y se reúnen y hacen cosas, tienen que hablar esto, aunque sea, mira, como le decían, eso está malo, eso es malo, eso es malo. O sea, que antes decían, todas las iglesias solamente lo que dicen es que esto es malo, que esto es malo. Pues esto tienen que decir que esto es malo, por ejemplo. Son hábiles oradores. Los manipuladores son personas. Son buenos hablando. No, ellos, tú sabes, te envuelven y de alguna manera son personas que le dan la vuelta a todo con habilidad. Todo lo malo, ellos lo dicen que es bueno, pero es buscando lograr la conveniencia que tarde o temprano ellos van a ser beneficiados de lo que te están presentando, como los vendedores. Son buenos vendedores. Así que nosotros tenemos que levantar un poco más la expectativa de cuando la gente los niños van creciendo, cómo identificar, cómo leer gente. Ese tipo de cosas, yo la veo cuando la gente ya ha fracasado 40 veces y tiene que ir a un grupo de apoyo de Tony Robbins, para hablarle de cómo leer gente, cómo leer las características de gente buena, gente mala, manipuladora, abusador. O sea, ese es un tipo de cosas que necesitamos que la gente en la iglesia hable de los manipuladores, las características, cómo se acercan. Ese tema, cuando lo tocas de la iglesia, yo estoy de acuerdo contigo que uno de los refugios que le queda a las mujeres es la institución de la iglesia. Sí. No es menos cierto también que un sector, no estoy generalizando para nada, de esa iglesia tiene que madurar y ver, porque todavía veo en estas alturas de que la iglesia espiritualiza el tema del maltrato y de la violencia doméstica siempre bajo el manto de sigue orando, hermana,
vamos a orar para que él se arregle, el Señor te lo va a transformar, pero mientras tanto él la sigue gasnateando, humillando, abusando de ella, y un sector de la iglesia durante décadas ha consentido en el maltrato, mientras otro sector ha sido demasiado efectiva en liberar a la mujer. Un sector se ha mantenido con alas de decir, yo no soy un ente que fomenta el divorcio. Sí. Y como yo no soy un ente que fomenta el divorcio, vamos a seguir orando, vamos a seguir ayunando. Pero bendito Salmana lleva 15 años ya que el tipo le ha tenido 8 infidelidades, le ha dicho 4 barbaridades, y ese sector de la iglesia tiene que madurar. Tiene que darle cuenta a Dios, para empezar. Sí. ¿Por qué? Porque yo no soy teóloga, pero sabemos que es una teología mal aplicada. Le guste o no, es una ignorancia. Y usted no me venga a espiritualizar, no, que Dios me va... No, mira, aquí 2 más 2 son 4, aunque lo diga un loco. Aquí se sabe, la Biblia es clara, que cuando hay infidelidad, adulterio, hay razones para separación, punto. Y encima de eso me apuñala, me desvaloriza, me dice que yo no valgo nada, yo soy toda manipulable. Otra cosa es que nosotros tenemos que responder porque hay unos niños y unas cosas, y eso se toma, pero por eso es que esas decisiones no se toman de un día para otro, pero estás hablando de 15 años. Sí. Así que a mí no me vengan a hablar de teorías espirituales, no, aquí 2 más 2 son 4, aunque lo diga un loco, y a la hora de la verdad, esos niños lo que van a aprender es eso. Así que si tú me vas a decir que es incompatibilidad porque pasó esto, pero otra cosa es el abuso físico y emocional. ¿Por qué? Porque uno de los problemas más grandes dentro del tribunal es que hablan mucha baba, mucho el nuevo desarrollo, que es la violencia psicológica, que es parte de lo que pudiese convertirse en acción para la violencia doméstica, pero nunca la validan. Porque las mujeres, la mayoría que va y presenta el patrón de maltrato psicológico, no le creen. No dice, pero ahora lo vine a decir, no lo validan. ¿Dónde están los puños? O sea, eso es una hipocresía. Así que si usted no se protege de estos manipuladores y abusadores emocionales, porque acuérdate, cuando yo estoy hablando de que te tratan de controlar, te tratan de modificar y desvalorizar, a la hora de la verdad, tu opinión no vale. Así que yo creo que si la persona no es, por eso digo, muchas veces, si tu pastor o tu pastora o tu líder no valida esa posición tuya, tienes que moverte del sitio. No hay excusa, porque tú no puedes ser esclava de una persona que es más ignorante que tú, porque ciertamente tú no tienes que ser muy profundo para tú saber que yo estoy en una expectativa de que o me matan a mí, como dice una teoría de derecho, o me matas tú o te mato yo, hablando del aspecto emocional, o me matas tú o te mato yo. Al fin y a la postre quieren descalabrar emocionalmente la mujer. ¿Y por qué es la mujer? Estamos hablando de la mujer porque las estadísticas dicen que la mayoría, del 90%, ¿verdad?, son mujeres. ¿Por qué? Porque están en una etapa de desventaja en muchas cosas. Y muchas de las cosas fue que muchas veces tienen una relación, tienen hijos y es muy difícil salir. Y por eso es que te digo, el único resguardo son las iglesias. Que aunque no sean ni una iglesia que la persona vaya, las iglesias son refugios, ciertamente. Esa mujer que me está escuchando, o ese hombre que me está escuchando, las iglesias, no tengan miedo de ir y pedir ayuda, porque ellos sí le van a dar ayuda sin interés ninguno. ¿Por qué? Porque si ellos no saben, te van a buscar a alguien que sepa. Y si tú no sabes, pues estás escuchando hoy Nueva Vida, llama, porque aquí te van a conectar con alguien. En estos temas, Ivette, cierro con esto, el tiempo nos corre y tenemos entrevista. Tú ayudas desde tu plataforma como abogada, precisamente este tipo de casos, cuando se necesita asesoría legal, tú estás ahí. Claro, Alianza de Juristas, estamos aquí. Nosotros recibimos diariamente muchas llamadas. Nosotros lo canalizamos. ¿Por qué? Porque la mayoría de las necesidades no las van a suplir. ¿Por qué? Servicios legales no te va a coger el caso. El colegio de las escuelas de derecho no te van a coger el caso. Y termina la gente frustrada llorando diciendo, ¿pero qué voy a hacer? Entonces nosotros empezamos a ver cómo vamos a ayudarte con las organizaciones y con las agencias. ¿Por qué? Porque a veces las agencias hablan mucho, pero no se encargan de canalizar y dar seguimiento, porque esa persona nos llama después, una semana o dos después, pasó esto, pasó lo otro. O sea, hay mucha ayuda, pero no se puede canalizar. La gente no encuentra cómo canalizarla. Así que una de las primeras cosas
y quiero, quiero tirar, ¿verdad? Proponer estos rasgos comunes y 3 áreas que creo que son importantes. Quiero identificar en los 4 puntos de la isla, 4 iglesias que se puedan ofrecer para ir a tocar 3 temas específicos sobre esto. ¿Por qué? Porque la gente necesita escuchar, dice que la fe viene por el oír. Esto hay que repetirlo y repetirlo para que sean puntos de contacto y nosotros darle unas técnicas de que hay cosas que pasan en el intermedio. Hay gente que sí necesita ir al tribunal, pero se siente perdida después que llega allí. ¿Dónde te llaman, Iber? 787-246-2404, 787-246-2404 o ivetmontes.com, nos pueden enviar un email, ivetmontes.com, busquen allí los emails, y 4 iglesias que se quieran ofrecer para que nosotros podamos dar esta conferencia y seguir hablando de este tema, pero con gente que quiera ayudar. Perfecto. Gracias, Iber. Gracias, licenciada.